Dios les bendiga, hermanos. Hoy estaremos leyendo el capítulo 7 de nuestro libro, Bases para la Educación Cristiana. Estamos en el capítulo 7 que se encuentra en la página 67. Capítulo 7. Movimientos y personas claves durante el periodo del Renacimiento y la Reforma. Punto número 1. El ambiente. Características del Renacimiento. Durante los siglos XIV y al XVI, Europa estaba experimentando muchos cambios revolucionarios. Entre ellos habían cambios económicos, políticos, intelectuales y religiosos. Los cambios económicos se debían a los principios de una revolución industrial que sacudía a Europa. La nacionalización de Europa fue el factor causante de los cambios políticos. Habían cambios religiosos dentro y fuera de la Iglesia romana, los que tomaron la forma de la Reforma protestante y la Contrarreforma dentro de la Iglesia católica. Los cambios intelectuales se conocen en la historia como el Renacimiento y es esa parte de los cambios de ese periodo que demanda ahora nuestra atención. Esa época del Renacimiento, un periodo de renovación cultural y humanismo, fue caracterizada por un espíritu secular predominante. El espíritu secular no necesariamente indicaba un movimiento hacia el ateísmo. Más bien fue el olvido de Dios o, cuando menos, un cambio de prioridades. La atención del hombre fue puesta más en sí misma y en su prosperidad que en Dios. Hubo un nuevo énfasis en disfrutar de la vida, en la satisfacción personal, en las adquisiciones hechas posibles de una nueva riqueza. En las palabras de los autores Gangel y Benson, página 68, fue una época en la cual el hombre y su mundo, más no Dios y su cielo, se hicieron el enfoque del interés humano. Otra característica del Renacimiento, muy relacionada con el espíritu secular, fue el individualismo. Con la desintegración del sistema feudal, se crearon nuevas carreras profesionales y muchas oportunidades. Antes reservadas para la nobleza se hicieron alcanzables para el hombre común. La aparición del capitalismo dio posibilidades de clases bajas de cambiar su posición social. Todos estos cambios prepararon el camino para la aparición de lo que ha sido llamado el hombre renacido, un nuevo tipo de persona aficionada al atleticismo, a la música, a la literatura y a la ciencia por igual, un hombre total. Era este tipo de persona al que tenía que tocar la educación cristiana. Siguiente punto, la respuesta de la educación cristiana. El escolaticismo que hablamos en capítulo 6 había causado nuevos pensamientos acerca de Dios y hasta cierto punto había aclarado por el propósito principal del hombre era glorificar a Dios. Pero los líderes del Renacimiento, es decir, los intelectuales en la renovación cultural de Europa, vieron el propósito principal del hombre de otra manera. Para ellos, los propósitos del hombre fueron el glorificar la vida humana y el deleite del hombre en su mundo. Con una nueva clase media, una nueva prominencia de la mujer, un nuevo materialismo, la inventación de la imprenta y muchas otras cosas más, el hombre se puso más optimista y confió más que nunca en su propia habilidad. Todas las fases de la vida, el arte, la arquitectura, la literatura, la ciencia, la educación, fueron afectadas tremendamente por esos factores. Nuestro interés, por supuesto, es en la fase educacional. La educación cristiana tuvo que reaccionar fuertemente para que la Iglesia, por más débil que fuera, no perdiera su influencia en el mundo. El humanismo cristiano, que resultó en la combinación de fuerzas y factores del Renacimiento, tomó varias facetas. Debemos considerar algunas de ellas. Gerardo Groot, del año 1340 a 1384, es un nombre importante en nuestra consideración de la educación durante el Renacimiento. El señor Groot
era un abogado, teólogo y erudito clásico. Fue el fundador del movimiento llamado Hermanos de la Vida Común, un grupo evangelístico y piadoso. Página 69. Groot fue un místico y un predicador de avivamiento. Influyó en muchas personas para que salieran de la mundanalidad de los cambios predominantes de la era y vivieran una vida de santidad. Las personas que respondieron a la predicación de Groot fueron organizadas en comunidades de refugio del mundo. Las comunidades se llamaban casas y en ellas vivía toda clase de gente. Los miembros de una casa de cualquier clase social o de cualquier profesión trabajaron juntos en común, manteniéndose juntos, dando sus ingresos a los pobres y enseñando a los niños. Según el autor Avey, el propósito de su trabajo fue dar énfasis al vivir cristiano primitivo. Creían que la vida debía reflejar los principios enseñados en la Biblia en una forma cuidadosa. Aunque no salieron de la Iglesia Católica, enseñaron a sus seguidores a leer la Biblia por sí mismos y predicaron y enseñaron en el idioma vernáculo en lugar del latín tradicional. Su valor educacional es múltiple. Corrigieron la Vulgata, la Biblia de la Iglesia Católica, tradujeron la Biblia al holandés, su lengua común, escribieron, tradujeron y hicieron circular porciones de la Biblia, libros de texto y literatura religiosa, hechos que hicieron posible que las masas tuvieran literatura cristiana. El señor Groot veía en los niños el futuro de la Iglesia y animó a sus seguidores a enseñar en las escuelas. Después de el año 1450, muchos hermanos fueron los maestros en las escuelas públicas. Combinaron sus doctrinas y prácticas con la educación secular. En su trabajo, los hermanos de la vida común ejercieron más influencia quizá que cualquier otro movimiento durante el periodo del Renacimiento y la Reforma. Sus efectos se sintieron a través de la Reforma y hasta después en otros movimientos que vamos a considerar. Hay otros nombres importantes asociados con el término los hermanos. Además de Gerardo Groot, Juan Celle, por ejemplo, introdujo la idea de enseñar la Biblia no solamente los días domingos, sino en los días entre semana. Todos los días enseñaba el Nuevo Testamento en lugar del catecismo, con la esperanza de que sus alumnos aprendieran a ser imitadores de Cristo. Enseñó además que las oraciones debían hacerse tanto en el idioma común de uno como en latín. Página 70. Otro nombre importante es Tomás Kempis, el supuesto autor de La Imitación de Cristo, un libro devocional de renombre que refleja el espíritu de los hermanos de la vida común. Quizá el personaje más importante que salió de las filas de los hermanos fue Erasmo, el más famoso de todos los humanistas y uno de los hombres más influyentes de todos los tiempos, según el autor Eli. Witch lo alaba, o el autor Witch lo alaba diciendo: pocos hombres han modelado la educación europea en manera tan decisiva y como Erasmo. Estimuló un mejor método de enseñanza y una actitud más tolerante y simpática hacia el alumno e infiltró los estudios clásicos con un espíritu de exactitud, crítica histórica y perspectiva internacional. Todo esto permitía que la filosofía antigua dominara la humanidad hasta los principios del siglo XIX. Erasmo fue una voz muy influyente en el deseo de reconciliar la razón y la fe. Pero a diferencia de otros educadores en la tradición de Tomás de Aquino, su predecesor, Erasmo criticó abiertamente a la Iglesia romana. Nunca quiso separarse de la Iglesia romana, pero sus críticas sobre su Biblia, la Vulgata, eran notables. Su permanencia en la Iglesia, a pesar de sus diferencias, es lo más distinto entre él y su contemporáneo y amigo Martín Lutero. Sus críticas de la Iglesia romana se extendían a las iglesias evangélicas, especialmente en cuanto a la falta de educación de muchos de los pastores evangélicos. Educacional y filosóficamente, Erasmo
creía que el hombre es básicamente bueno, una característica de todos los humanistas, y por lo tanto había que desarrollar el intelecto inherente. Mientras que muchos de los movimientos religiosos estaban enfatizando la depravación del hombre, Erasmo insistía en lo opuesto. La educación sugería para el desarrollo del hombre incluía un estudio de las obras clásicas, los escritos de los padres de la Iglesia y la Biblia. Su concepto de la metodología que debían emplear los maestros es una de las influencias mayores que dejó para el mundo educacional. Creía que la naturaleza del alumno es muy importante y que el desarrollo de la misma es la clave de la educación. Por lo tanto, la tarea del maestro no es demostrar su propia erudición, sino ayudar a sus alumnos. Además de eso, quizá su influencia principal ha sido su énfasis en un entrenamiento sistemático de los maestros. Página 71. Anunciadores de la Reforma. Antes de la llegada propia de la Reforma, que generalmente es asociada con las acciones de Martín Lutero, hubieron algunos hombres y grupos reformistas que tuvieron influencia en la educación cristiana. Se mencionarán brevemente. Algunos de ellos: número 1, los valdenses de Suiza e Italia protestaban silenciosamente y enseñaban únicamente las escrituras a través de los siglos. De este grupo procedieron los tres personajes que siguen. Número 2, Juan Wycliffe, del año 1320 al 1384, de Inglaterra, ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma. Él fue el líder de un grupo semi-militante llamado los Lollardos y criticó muchas prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica, tales como la transubstanciación, las oraciones por los muertos, la adoración de santos y otras. Las mayores influencias educacionales del grupo fueron dos. Número 1, enseñaron la Biblia únicamente, despreciando las tradiciones de la Iglesia. Y número 2, produjeron una literatura nueva que llamaron tratados. El tercer personaje se llamaba Juan Hus, del año 1369 al 1415, de Bohemia. Fue el fundador de los Husitas, un grupo que tradujo las escrituras al lenguaje vernáculo y que desarrolló un sistema de escuelas, incluida una universidad, para remover la practicabilidad del cristianismo. La vida de Hus y su condenación y muerte en manos de la Iglesia influyó mucho en Lutero. Personaje número 4, un mártir italiano, Girolamo Savonarola, del año 1452 a 1498, es mencionado por los autores Gangel y Benson como una figura influyente en las vísperas de la Reforma por su predicación desde el púlpito católico, en la cual clamaba por un retorno a la vida cristiana basada en la Biblia. Todas las personas y todos los movimientos mencionados hasta ahora aparecieron bajo la influencia del Renacimiento. El Renacimiento fue básicamente un movimiento cultural, mientras que la Reforma fue un movimiento teológico. En verdad, es difícil separar las dos cosas. Para el historiador con perspectiva religiosa y educativa, el humanismo y el teísmo son inseparables. Página 72. Y punto número 2, la Reforma. En esta sección nos interesan algunos personajes cuya influencia educacional se hallan en sus actividades de reforma. Dado que este estudio no es uno de la reforma propia del cristianismo, no se pretende analizar la Reforma, sino sacar de aquella época en la historia de la Iglesia algunos datos que pueden ayudar al alumno de la educación cristiana. Para un mayor entendimiento del trasfondo de este periodo, se sugiere que el lector consulte las obras de Deiros, La Tourette o Walker. Aquí se mencionan algunas personas clave en la Reforma protestante con algunas implicaciones educacionales de sus ministerios respectivos. La primera figura es
Martín Lutero del año 1483 a 1546. El concepto que se tiene de Lutero como reformista obscurece su valor en el mundo de la educación. En el principio de su desilusionamiento con la Iglesia, Lutero, como su contemporáneo, Erasmo no quería separarse de la Iglesia romana. Promovía una reforma interna. La amistad de los dos se rompió cuando el interés evangelístico del teólogo Lutero se llevó más allá del humanismo del educador Erasmo. Lutero creía que la educación estatal subordinada a la Iglesia Católica estaba corrompiendo a la juventud con sus vestigios del escolasticismo, con su énfasis en el estudio mezclado de las obras clásicas con la Biblia en lugar de estudiar solamente la Biblia. La educación que Lutero promovía se centraba en el hogar, como enseña claramente el Antiguo Testamento. Sin embargo, le parecía a él que el hogar no tenía los medios para cumplir su tarea satisfactoriamente. Por lo tanto, el Estado debía tomar la responsabilidad de la enseñanza de los niños y los padres debían proveer un ambiente hogareño que condujera al niño al aprendizaje. Perdón, hermanos. Además, para la disolución con la Iglesia Católica, Lutero consideraba que el clérigo no tenía la capacidad para administrar una buena instrucción a los niños. En tal caso, las autoridades estatales debían encargarse de la educación. Como algunos de sus predecesores en los tiempos antiguos, Lutero creía que la educación debía ser obligatoria para todos para que todos pudieran aprender a leer la Biblia. Página 73. El currículo que proponía incluía estudios bíblicos, idiomas, gramática, retórica, lógica, literatura, poesía, histórica, música, matemática, gimnasia y estudios de la naturaleza. De todas esas temáticas es inherente que su énfasis en la música fue una característica única de su filosofía de la educación. Según los autores Gangel y Benson, la música tomaba el segundo lugar de importancia detrás de la teología en la filosofía educacional de Lutero. Quizá la contribución mayor de Lutero a la posteridad educacional fue su énfasis en la importancia del arte de enseñar y la importancia del maestro. Para él, la predicación y la enseñanza fueron casi igual de importancia. Un aspecto importante para él en el proceso de enseñanza y aprendizaje fue la disciplina y la obediencia en conjunto con amor y templanza. Su forma de disciplina con amor fue en parte una reacción contra las prácticas drásticas en los monasterios a cuanto a la disciplina y corrección. La segunda figura de las reformas fue Felipe Melanchthon, del año 1497 al 1560. Melanchthon fue un amigo y colega de Lutero. Presidió la Universidad de Wittenberg y en esa capacidad exigió que todos los profesores enseñaran de acuerdo al credo apostólico, al credo de Nicea, al credo de Atanasio y la confesión de Augsburgo. La adhesión a esos creados le dio a la educación superior una cualidad de ofrecer la enseñanza de la verdad basada en principios bíblicos sin vacilación hacia tendencias modernas. Más que todo, los esfuerzos de Melanchthon proveyeron una educación superior protestante, quizá no en su totalidad, pero cuando menos en su sentido principal. La siguiente figura de la reforma se llama Ulrico Zwinglio, del 1484 al 1531. Zwinglio, un reformador suizo, fue un educador en la tradición humanística de Erasmo. Aportó mucho a la reforma escribiendo la introducción cristiana breve que describió la posición de los pastores de la reforma. Su historia personal es muy interesante, pero tenemos que dejar su relato a los historiadores de la propia iglesia. El valor educacional mayor del ministerio de Zwinglio
Zwinglio se halla en su desarrollo del Instituto Teológico el Profezi. En este instituto los eruditos y los alumnos compartían como iguales con respeto mutuo, buscando juntos la verdad. Nuestra siguiente figura fue Juan Calvino, del año 1509 al 1564. Calvino, otro reformador de renombre y reconocido por sus doctrinas de predestinación, la depravación del hombre y la soberanía de Dios, también dejó contribuciones educacionales. Entre otras están las siguientes. Número 1, llamó a la iglesia a retornar a la tarea de enseñar a los niños. Número 2, fundó la Academia de Ginebra, que incluyó educación para los niños y adultos. Y número 3, expulsó una filosofía que indicaba que conocimiento y aprendizaje no son para satisfacer la curiosidad de uno, sino para poder enseñar a otros. Todos sus alumnos en la universidad tenían que firmar una confesión de fe, porque Calvino no creía conveniente enseñar a los no creyentes. Y número 4, él fue el autor de muchos tratados, catecismos y comentarios bíblicos. Nuestra siguiente figura fue Juan Knox, del año 1505 a 1572. Knox, uno de los fundadores del presbiterianismo, contribuyó cuando menos con las siguientes cosas al mundo educacional. Número 1, promovió la idea de que los objetivos de la educación son aprender a leer para que se pueda leer la Biblia y entrenar a la juventud en las virtudes, preparándola para ser de utilidad en el mundo y glorificar a Cristo. Y número 2, estableció un sistema nacional de educación en Escocia en el cual la Biblia fue el tema principal en 3 niveles de educación: primaria, secundaria y superior. Nuestra siguiente figura es Ignacio de Loyola, año 1499 a 1556. Ignacio fue el fundador de los jesuitas, la Sociedad de Jesús, un movimiento que formaba parte de la Contrarreforma católica. Ignacio compartía algunas de las mismas inquietudes que los reformadores protestantes, pero él quería que los cambios se hicieran dentro de la Iglesia Católica. Creía que la Iglesia Católica podría cumplir mejor su tarea a través de la educación teológica. El tema central en las escuelas jesuíticas hasta hoy en día es la autodisciplina. Página 75. El siguiente grupo fue los anabautistas. Este grupo de hermanos perseguidos no es reconocido generalmente como un grupo educador, pero muchas denominaciones y grupos evangélicos hallan sus raíces en las enseñanzas de estos hermanos. El lector que no ha estudiado el desarrollo de este grupo se ayudaría mucho leyendo la herencia que dejaron a generaciones posteriores. Los autores Gangel y Benson los alaban como educadores y este autor concurre con sus sentimientos. Es nuestra opinión que aunque los líderes principales de la Reforma nos dieron los diseños educacionales, son los anabautistas los que nos enseñaron a vivir como Cristo. ¿Cuál concepto es más válido, el diseño o la práctica? El autor Avey ha resumido la influencia de la Reforma en la educación cristiana con 5 puntos. Número 1. La traducción de la Biblia al lenguaje vernáculo con distribución amplia. Número 2. Un avivamiento de la predicación bíblica y doctrinal. Número 3. La enseñanza de la Biblia entre las familias. Número 4. El establecimiento de escuelas cristianas para la juventud. Y número 5. La adopción de la idea de que toda educación es o debe ser una unidad, o sea, una mezcla del contenido religioso y humanista. Punto número 3. Educadores del siglo XVII. Durante un siglo después de los movimientos principales de la Reforma Protestante, hubieron varios educadores influyentes. Entre ellos había creyentes y no creyentes. Algunos nombres asociados de la educación de esta época son Descartes, Locke y Spinoza. Pero el que ha dejado las ideas y conceptos principales que han influido en la educación cristiana fue Juan Cormenio, del año 1599
1592 a 1670. Comenio ha sido llamado el primer educador moderno y también el profeta de la educación moderna. Es la opinión de muchos estudiantes de la educación que Comenio fue el primer educador que tomó en serio el oficio de enseñar como una ciencia. Por muchos años su trabajo casi fue olvidado, pero en años recientes sus esfuerzos han sido alabados por educadores cristianos tanto como seculares. Página 76. Comenio proponía un proceso de integración en la educación, es decir, la enseñanza de todas las materias como partes de la verdad total de Dios. En términos filosóficos, su posición fue esencialista. Quería enseñar lo básico siempre con ideas y principios cristianos como el énfasis mayor. Es la misma posición de la mayoría de las actuales escuelas sostenidas por iglesias y o grupos para eclesiásticos. Perdón, hermanos. A través de su educación esencialista, Comenio quería reformar la sociedad. Su perspectiva educacional se llamaba pansofismol. Pansofía significa enseñar todo a todos. Según él, la educación debe ser dividida en 4 niveles. Número 1, la escuela de las rodillas de la madre. Número 2, la escuela vernácula. 3, la escuela de latín para alumnos avanzados. Y 4, la escuela de la universidad y viajes. Así, su concepto de la educación nos lleva a 6 axiomas en cuanto a las escuelas. Las escuelas deben, número 1, ser para todos. Número 2, enseñar todo lo que hace a un sabio, piadoso y virtuoso. 3, darle a uno una educación completa antes de que llegue a la madurez. Número 4, conducirse agradablemente sin castigo. Número 5, proveer una educación completa sin superficialidad. Y número 6, ser fáciles. Comenio dividió su filosofía de la educación en 3 ideas principales. Número 1, la raza humana entera debe ser educada. Número 2, todos deben ser educados en todas las cosas, como en armonía, prudencia, provisiones para el futuro, etc. Y número 3, todos deben ser educados en todas las maneras. Según estas ideas, Comenio nos da la siguiente conclusión. Si todos los hombres aprendieran todas las cosas, todos los hombres serían sabios y el mundo se llenaría de orden, luz y paz. Punto número 4, el pietismo. El pietismo fue un movimiento que hizo una combinación de las tendencias místicas y prácticas en las iglesias luteranas y reformadas. Fue una reacción contra el formalismo y la doctrina pura enfatizada por la iglesia ortodoxa a favor de guardar el espíritu del evangelio más no la letra. Se puede decir que fue un movimiento fundamental combinando las creencias de los husitas, los valdenses, los hermanos de la vida común y otros grupos más. Página 77. La creencia central de los seguidores de este movimiento fue la necesidad de un retorno a la Biblia. Además de proponer estudios bíblicos, un autoexamen continuo y dependencia de Dios. También observaron prácticas diarias muy conservadoras como la prohibición del baile, del cine, de los chistes y de la lectura secular, de adornos, etc. Sus creencias combinaron el énfasis de Lutero en cuanto al estudio de las Escrituras, la oración y la fe, con el énfasis de Calvino en cuanto al comportamiento puritano. Fueron influenciados también por las obras de Juan Bunyan y Ricardo Baxter. Cuando la reforma propia empezó con las reacciones de Lutero, este movimiento ya contaba con muchas iglesias y escuelas, más de 300 iglesias y 300,000 escuelas, con una membresía de 100,000 solamente en Bohemia. Es importante para nosotros el estudio de este movimiento porque sus seguidores sostienen que había un lazo directo entre la teología y la educación. Según ellos, el propósito de la educación es honrar a Dios. Sus niños fueron enseñados observando el ejemplo de sus padres, viviendo según principios cristianos en sus experiencias cotidianas.
Hay algunos de sus miembros sobresalientes que necesitamos escudriñar en forma específica. Son los siguientes. Número 1. Felipe Jacobo Spener, perdón, hermanos, del año 1635 al 1705. Spener se conoce por su desarrollo de grupos de renovación espiritual que él llamaba Collegia Pietatis. El propósito de esos grupos, a los cuales podemos entender como los antecedentes de la iglesia casera, fue la promoción del compañerismo cristiano y los estudios bíblicos. De su trabajo en sus Collegia Pietatis se pueden discernir las siguientes contribuciones educacionales. Número 1. Publicó deseos piadosos en 1675 pidiendo una reforma de la recientemente establecida Iglesia Luterana. En su libro pidió específicamente cosas como, número 1, estudios bíblicos más serios. Número 2, la participación de los laicos en el gobierno y la administración de la Iglesia. Número 3, un conocimiento cristiano que sea práctico, no solamente doctrinal. Amén. Número 4, simpatía en lugar de disciplina para con los hermanos que cayeran en pecado. Número 5, una reorganización de la educación teología. Y número 6, predicación práctica en lugar de retórica. Página 78. Punto número 2, dio énfasis a la educación de la juventud, reavivando la instrucción catequística. Y número 3, criticó la educación secular por su falta de enseñanzas acerca de la fe cristiana y el vivir piadoso. La siguiente persona es Augusto Hermann Francke, del año 1663 al 1727. Desde la perspectiva educacional, Francke fue el pietista más influyente. Según su punto de vista, el mayor problema en la educación era la falta de entrenamiento cristiano en el hogar, así como en la escuela. No estaba de acuerdo con los métodos educacionales de Suría, los cuales consistían mayormente en la memorización y recitación. Abogaba más bien por un entendimiento inteligente en lugar de memorización y un conocimiento práctico en lugar del verbalismo. Se pueden mencionar varias de sus contribuciones. Número uno de 6. Insistía en que sus ideas educacionales le llegaran de Dios, no de las ideas de otros hombres. Número 2. Promovía la santidad en lugar del conocimiento como el propósito principal de la educación. Amén. Número 3. Enseñaba que el vivir cristiano práctico tiene prioridad sobre el aprendizaje. Número 4. Decía que el estudiar es necesario, pero que a través de la inspiración que se descubra la verdad. Número 5. Enfatizaba la utilidad y la practicabilidad de la educación. Insistía en que todo lo que uno haga debe contribuir al honor de Dios y al bien de la humanidad. Y número 6. Creía que el individualismo era importante en la educación, es decir, el maestro debe reconocer bien a cada alumno como un individuo y enseñarle a pensar por sí mismos. La siguiente figura es Nicolás Ludwig von Zinzendorf, del año 1700 al año 1760. Zinzendorf fue un conde evangélico de Alemania, perdón, hermanos. Permitía que grupos evangélicos insatisfechos con sus iglesias vivieran en su hacienda. Con este principio, Zinzendorf empezó a formar colonias religiosas a través de Europa, donde los grupos residentes estudiaban la Biblia, oraban y disfrutaban del compañerismo cristiano. En la estimación de algunos estudiosos de la historia, estas colonias fueron las antecedentes de la escuela dominical. Página 79. Estas colonias enfatizaban la necesidad de la obra misionera, creaban un lazo estrecho entre la educación y la obra misionera. Fueron responsables del envío de misioneros en Europa hasta las Indias occidentales. Amén, hermanos. Con esto acabamos el capítulo 7. Aquí hay unas preguntas para repaso. Y gracias a Dios, hermanos, ya terminamos.
Amén, hermanos, pronto comenzaremos el capítulo 8. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo. Y perdón por el español limitado.